Guerrero, muchas gracias por su amable introducción y por su invitación a la mesa directiva para estar con ustedes en este prestigiado evento. De verdad, para mí es un gusto y un placer. Me toca convivir con todas las especialidades médicas, hematología, oncología, cardio y reuma. Así es que me siento honrado con su invitación. Tenemos poco tiempo para revisar un tema tan importante, pero voy a tratar de hacerlo de una manera ágil, de tal manera que en unos cuantos minutos ustedes estén haciendo una lectura crítica de un ensayo clínico controlado, tal y como lo hace un médico internista en la Universidad de Harvard o en la Universidad de Yale o en la Universidad de Oxford. Voy a cubrir una introducción muy breve y posteriormente veremos los puntos más importantes que permiten la crítica de un ensayo clínico controlado y lo voy a aplicar con un ejemplo en una área terapéutica muy concreta, pero con un ejemplo real para que lo llevemos a la práctica. Estos conocimientos que ustedes vamos a ver pueden ser muy extensos, desde luego. Hay personas que les toma, a mí me toca enseñarlo en el programa de maestría y doctorado, lo hice en la UNAM, ahora me toca en la Universidad de Anáhuac, y son muy valiosos no solamente para la toma de decisiones que son fundamentales con nuestros pacientes, sino también son muy valiosos para ejercer el liderazgo en la profesión, que siempre es un aspecto que todos ustedes, siendo médicos destacados, los van a tomar en cuenta en sus hospitales, no se diga por los colegas que les refieren pacientes. Resulta más importante el tema porque vivimos actualmente una crisis. No todos los artículos publicados, aún en prestigiadas revistas en inglés, son lo que parecen ser. En pantalla están viendo la opinión de tres expertos en el tema, Richard Smith, Marcia Angel y Richard Horton, quienes nos han resaltado desde hace muchos años, vean Richard Smith desde el año 2005, que la mayor cantidad de artículos publicados, sobre todo en revistas en inglés, simplemente en el tema de tratamiento están mal o no se puede confiar en ellos. ¿Por qué deberíamos confiar en la palabra de estas personas? Pues porque son expertos en el tema, han sido editores de algunas de las revistas más importantes del mundo y saben muy bien de lo que se está hablando. Pero realizar la crítica de un ensayo clínico controlado no es fácil. Ustedes conocen los criterios de consort que están viendo en pantalla. Hay que pasar una crítica que va desde el título, los métodos, el diseño, los participantes, los desenlaces primarios, secundarios, los cálculos de tamaño de muestra, la aleatorización. En fin, son muchos aspectos que no podríamos cubrirlos en unos cuantos minutos. Sin embargo, les pido por favor que tomen una captura de pantalla o le saquen una fotografía a la imagen que están viendo en este momento, porque a la izquierda tienen los 4 criterios más importantes que utiliza, por ejemplo, la Universidad de Oxford o el grupo de metaanálisis de Cochrane para decidir si un ensayo clínico controlado tiene calidad. Hay muchos más, desde luego, pero estos 4 son muy importantes y son utilizados con mayor frecuencia en los mejores metaanálisis que se publican en el mundo. A la derecha ya veremos que ya que tenemos artículos de calidad en nuestro proceso de actualización, entonces sí, ya veremos quién parece tener los datos de mayor eficacia o de mayor seguridad. Les presento, a mí me encanta recordar estas personas para que vean que este discurso no es de unos cuantos, sino es de gente muy valiosa como el doctor Spodik, profesor cardiólogo emérito de la Universidad de Massachusetts, que falleció tristemente el año pasado. Él decía que la medicina no nada más es clínica y es arte, sino también es una medicina probabilística. Decía también que todos los médicos en el mundo somos de primera clase, pero que si queremos sentirnos como un médico de primera clase, había que concluir no solo con la experiencia personal, que es desde luego extraordinariamente valiosa, sino también concluir con evidencia científica y, por qué no, en probabilidades estadísticas que a final de cuentas son las que nos permiten tomar decisiones, no solamente a nosotros, sino a las principales agencias regulatorias que registran estos medicamentos en el mundo. En pantalla también el doctor Archie Cochrane, que él decía que los médicos del Reino Unido no sabíamos exactamente buscar los artículos, criticarlos, resumirlos y luego presentarlos o tomar las decisiones. De ahí nace el metaanálisis en un intento por hacer ese proceso más sencillo para todos nosotros. Otra persona, un genio que están viendo en pantalla, el doctor Feinstein, que decía que ojalá que todo médico tuviera esas habilidades para criticar los artículos, para comprender sus diseños, sus análisis estadísticos, y que si lo hacía, podía tomar mejores decisiones con sus pacientes. Y luego otro médico internista, por cierto, el doctor Feinstein era médico internista, para mí
el más importante que de los últimos años, y otro médico internista extraordinario, colega de ustedes, el doctor Sackett, que ustedes conocen muy bien, que su sueño era enseñar esto a los residentes de tal manera que pudieran criticar los artículos y tomar las mejores decisiones en beneficio de los pacientes. Él le llamaba a los médicos, los expertos, él no se llamaba a sí mismo experto, yo tampoco lo hago, simplemente es compartir conocimiento que nos sirve para tomar, actualizarnos mejor y mejores decisiones. Al criticar un artículo hay que seguir dos pasos. Primero, la calidad del artículo. No vale la pena ver sus resultados de eficacia y seguridad si no se tiene clara la calidad del artículo. Esta clasificación de nivel de evidencia, y muchas en el mundo, vean cómo no solamente nosotros, sino las agencias regulatorias en el mundo, la FDA y EMA, utilizan a los ensayos clínicos controlados como la mejor evidencia científica que podemos utilizar para tomar una decisión terapéutica. Existen otros estudios como los ensayos clínicos no aleatorios, los estudios de costes, casos y controles, y vean que en el nivel más bajo de esta clasificación de evidencia, la de Estados Unidos es tremendamente similar a esta, tienen los comités de expertos, las opiniones de autoridades y la experiencia clínica. No es que la experiencia clínica no sirva, simplemente que no es científica. Si yo diagnostico al paciente y yo los trato, entonces, pues evidentemente podrían estar sesgadas mis propias evaluaciones. Por eso recurrir a la ciencia para tomar una decisión, y en este caso a lo más sólido que son los ensayos clínicos controlados, como muy bien nos comentaba la doctora Guerrero. Sin embargo, un ensayo clínico controlado puede tener errores. Los tipos de error en estudios clínicos de investigación pueden darse en la selección de los sujetos. Si yo tomo sujetos que tienen bajo riesgo, pues podré parecer que soy un gran clínico cuando en realidad me estoy enfocando en sujetos que de por sí les podría ir bien. La forma en la que se miden esos desenlaces no es lo mismo tener criterios estrictos que criterios clínicos más blandos, y desde luego los factores de confusión que también son muy importantes a la hora de que adjudicamos o no estas fallas o éxitos terapéuticos. También existen otras fuentes de error que son importantes al considerar leer un artículo en los sujetos, si son medidos en condiciones estandarizadas, muy bien controladas. Los observadores, no es lo mismo alguien que tiene experiencia amplia, que tiene conocimiento y que es muy valioso, a alguien que que va empezando en el entrenamiento, en el adiestramiento, o bien cuando fuimos egresados recientemente de la especialidad, ¿no? Y los instrumentos, hay unos más precisos que otros. Lo importante al leer un artículo es identificar si tiene sesgos, ese es el paso número uno, porque esos sesgos pueden comprometer el resultado y desde luego llevarnos a una mala decisión. Hay que considerar factores confusores, no voy a abordarlos en esta sesión, bueno, no nos alcanzaría el tiempo. Y las pruebas estadísticas solamente son pertinentes cuando ya hicimos un análisis del artículo y nos aseguramos que no tienen sesgos y no tienen factores confusores. Entre las materias que me toca a mí impartir en la maestría y en el doctorado es el análisis matemático básico y complejo. Entonces, eso es pertinente cuando el estudio no tiene errores en la forma en la que fue ejecutado o fue diseñado. Y finalmente, si todos estos aspectos son corroborados, podríamos llegar a que la conclusión es real. Tenemos aquí que cuando tomamos una población para una investigación, se selecciona y llegamos a una muestra, esa muestra es asignada de manera aleatoria, y esto lo que me lleva a decir es que tenemos dos grupos o tres o cuatro de comparación, depende del estudio, pero algo que es fundamental determinar en un artículo que estemos evaluando es la validez interna, que no existan sesgos que comprometan esa información, esos resultados. Ya si esos resultados van a ser aplicables en las poblaciones que se originaron, entonces a eso se le llama validez externa. Si esos resultados son extrapolables a las distintas poblaciones que se puedan considerar. Cuatro características básicas, ¿se acuerdan? Les mencioné que Consort tiene varias más, pero cuatro características básicas que son las que usa la Universidad de Oxford o el grupo Cochrane para decidir si un ensayo clínico controlado tiene calidad. La primera de ellas es que los tratamientos deben haber sido asignados de manera aleatoria, generar grupos comparables en todas las características clínicas y demográficas que consideren relevantes, y eso lo podemos verificar en la tabla número 1. El doble cegamiento, el típico doble ciego, es que ni el médico ni el paciente saben qué tratamiento está recibiendo.
El análisis lo voy a abordar en la siguiente diapositiva, que debe ser apropiado a la hipótesis del estudio y las pérdidas de pacientes. Todos los estudios de investigación tienen pérdidas de pacientes, pero no deben superar más del 20%. Eso lo estableció el doctor Feinstein, porque comprometen la validez del estudio. Los análisis, existen diferentes estrategias, un análisis de intención de tratar, ustedes lo saben, se van a analizar a todos los pacientes que hayan sido asignados de manera aleatoria a los tratamientos, hayan o no recibido el tratamiento en cuestión ni una dosis, simplemente se analizan a todos. Una intención de tratar modificado es el que tenemos que ir a leer a qué le llama el autor, pudieran ser 70, 80, 90% de los pacientes que van a entrar para fines del análisis y luego, pues desde luego, ese análisis tiene mucho mayor susceptibilidad de sesgos. Después tenemos el análisis por protocolo, que en los últimos años ha tomado gran importancia. Los estudios de seguridad desde hace décadas se hacen por protocolo porque para adjudicarle una reacción adversa a un medicamento, al menos debe haber tomado el paciente una dosis del mismo. Sin embargo, el análisis por protocolo es aquel, como su nombre lo dice, los pacientes tienen cierto grado de cumplimiento con el protocolo, recibieron al menos una dosis, esta clase de cosas que son los que nos permiten decidir cuántos sujetos van a ser analizados al final del estudio. Para fines prácticos, un estudio de investigación clínica tiene tres tipos de hipótesis que tienen que ver mucho con la parte estadística. La hipótesis de superioridad es aquel que pone a prueba un medicamento y supone que el tratamiento en investigación será superior en eficacia al comparador que habitualmente es placebo, pudiera ser un comparador activo, pero habitualmente es placebo. De tal manera que las vacunas para SARS-CoV-2 están siendo investigadas contra placebo porque no existe ningún tratamiento previo, ¿no? Una hipótesis en este sentido, perdónenme, el análisis más estricto en un estudio de superioridad contra placebo es un análisis de ITT, constituye el análisis más estricto. Sin embargo, en los estudios de equivalencia, la hipótesis que se pone a consideración, una hipótesis epistemológica, es una hipótesis filosófica de investigación, es que dos medicamentos o más son similares en cuanto a eficacia y seguridad. Y la que me interesa mencionarles es esta hipótesis de no inferioridad, es aquella en el que se pone a prueba la hipótesis experimental de que la diferencia, perdónenme, en eficacia de dos o más medicamentos será tan pequeña que es aceptable desde el punto de vista clínico cuando se compara un medicamento con un estándar de oro y para eso se pone un valor de prueba que se calcula para esa clase terapéutica y se le conoce como margen de no inferioridad. Este aspecto es muy importante porque el análisis más estricto que debemos asegurarnos que un artículo esté utilizando si se trata de un estudio de no inferioridad es un análisis por protocolo. Cuando vemos los resultados pueden estar resumidos y son variables cuantitativos en medias y medianas, depende si tienen o no distribución normal, pero la que quise comentar con ustedes es la mayor cantidad de artículos nos expresan los resultados en riesgos relativos o hazard ratios. El riesgo relativo del valor de 1 nos muestra el riesgo basal de un paciente cuando inicia un estudio de investigación, puede o no responder al medicamento. Entonces, desde luego nos gustaría que todos los pacientes respondan al medicamento y un medicamento, el sueño de todo investigador y de todo clínico es que sus fallas terapéuticas se acerquen lo más cercano a cero. A mí me encanta comentar con mis alumnos del posgrado que solo Dios, Jehová, Mahoma, y si alguno de ustedes es agnóstico, pues la física cuántica lleva el riesgo de falla a cero. De tal manera que los fármacos que tienen mejor eficacia son aquellos que llevan el riesgo lo más cercano de falla a cero. Y para la correcta interpretación de estos resultados es muy importante considerar que si queremos utilizar la palabra menos riesgo, es muy importante utilizar la fórmula que están viendo en pantalla de 1 menos el RR por 100, porque es poco probable que en la clínica nosotros nos expresemos que un medicamento tiene 0.5 veces el riesgo de otro. Lo frecuente es que digamos tiene 50% menos riesgo, de tal manera que
siempre nos van a otorgar estos tres valores, el valor promedio y el intervalo de eficacia, y ya nada más asegurarse que si se utiliza la palabra menos riesgo, entonces estaríamos hablando, en el ejemplo que tengo en pantalla, de un fármaco que tiene una reducción de fallas terapéuticas del 50% con un máximo del 60% y un mínimo del 40%. Noten que estos tres valores se encuentran a la izquierda del valor de prueba, pero eso es en un estudio de superioridad terapéutica. Veremos que eso cambia por completo en un estudio de no inferioridad en unas cuantas diapositivas. Las reacciones adversas las medimos habitualmente a la derecha de 1, y entonces un fármaco que incrementa el riesgo de una reacción adversa, de una hemorragia, de una trombosis, pues entonces tendríamos que estarlo determinando cuánto y su magnitud con esa fórmula que ven en pantalla, si es que queremos decir cuánto más riesgo. Al utilizar la palabra más, tenemos que descontar el valor de prueba, que en este caso es el valor de 1 para un riesgo relativo. Así, un riesgo relativo de 2 significa una vez más o 100% más riesgo, y así tendríamos que hacer de la misma manera la interpretación con un intervalo de confianza como el que ven ustedes en pantalla. La diferencia es que ahora los artículos no nos reportan riesgos relativos, los relative risk, sino hazard risk o hazard ratio. Son, para fines prácticos, se interpretan idéntico, un RR a la izquierda o HR izquierda o derecha de 1, como acabamos de ver, pero se obtienen de análisis diferentes. En los riesgos relativos se está analizando las incidencias en el total de sujetos, por ejemplo, la incidencia de trombosis, en el total de sujetos en riesgo. Mientras que en el HR no solamente nos interesa el total de sujetos, sino el total de tiempo de seguimiento. No es lo mismo presentar una trombosis, una hemorragia a los 2 meses, a los 3 meses, a los 2 días, que a los 5 años. De tal manera que toman en cuenta el tiempo como una variable adicional, se le llama covariable, y entonces, para fines prácticos, cuando nos actualizamos y encontramos un HR, significa que se obtiene con análisis estadísticos mucho más sofisticados de los que utilizamos con un riesgo relativo convencional, pero su interpretación para fines prácticos significa es igual. El riesgo relativo habla del riesgo de un sujeto, de un individuo en particular, y el HR habla del riesgo en una determinada población. El valor P es estadístico, es una de las pruebas que se utilizan, hay otras más, hay estadística bayesiana, hay otro tipo de estadística. El valor P, que es convencional, 0.05, nos habla de la probabilidad de que ese efecto terapéutico sea producido por el azar, y por eso es que buscamos que debe ser menor a 0.05, porque esas reducción en las fallas terapéuticas deben producirse porque se trata de un buen fármaco y no por el azar, que nunca puede ser excluido. El intervalo de confianza, hay artículos que ustedes encontrarán inclusive en la década de los 90 que no tenían intervalos de confianza. Y la razón es muy simple. Ahora no comprendemos un artículo si no nos presentan las dos medidas. Son dos formas de ver el mismo fenómeno, y para un clínico son muy importantes porque representaría el efecto de ese medicamento en 95 de cada 100 sujetos que pudieran estar en su ciudad, en su estado o en su país. De ahí que todas las ciencias en el mundo, llámese física, llámese economía, llámese química o medicina, utilicemos este tipo de estadística para tomar conclusiones, extraer conclusiones de los resultados de un estudio de investigación. Lo malo es que los estudios de no inferioridad no han sido exactamente bien comprendidos, su significado. Aquí nos aclara la FDA de los Estados Unidos, lo que yo les comentaba, no es determinar si alguien es inferior o no un tratamiento que otro, sino determinar si es also effective, si también se es eficaz que otro tratamiento. En un estudio de superioridad, el valor de prueba tratándose de un riesgo relativo es 1. Siempre que ustedes tengan el intervalo de confianza a la izquierda de 1, entonces tendremos un valor de P de 0.05. Esta es la P estadística que nos enseñaron a nosotros cuando hicimos la especialidad. Pero el problema es que un estudio de no inferioridad, el valor de P se tiene que interpretar diametralmente opuesto a lo que se hace en lo que nos enseñaron a ustedes y a mí durante la escuela o la residencia.
En un estudio de no inferioridad, nunca es el valor de prueba uno, es un margen de no inferioridad que les comentaba yo, que se calcula para esa clase terapéutica. Y vean que aquí tenemos un intervalo de confianza en pantalla que se encuentra a la izquierda y derecha de uno. Sin embargo, los dos valores, máximo y mínimo, se encuentran por debajo del margen de no inferioridad y en ese caso tendremos una conclusión que es que los tratamientos son no inferiores, pero vean aquí como un valor de P menor a 0.05 se interpreta de forma diametralmente opuesta de la que aprendimos típicamente. Aquí no significa que los tratamientos son diferentes, al contrario, significa que el tratamiento en estudio es no inferior y vean cómo se puede tener valores P menores a 0.05 cuando se tiene un intervalo de confianza a la izquierda y derecha de 1. Ya que vimos esta parte, quería yo revisar para finalizar la sesión, me quedan unos cuantos minutos, aplicar estas 4 reglas que son fundamentales. Les decía yo que la Universidad de Oxford, la Universidad de el Grupo Cochrane de Metaanálisis las utiliza. Vamos a ponerlas en prácticas. No puedo incluir todos los anticoagulantes directos porque pues, sería un análisis muy extenso, pero voy a tener 3 ejemplos con los medicamentos que están viendo en pantalla en pacientes con fibrilación auricular no valvular, curiosamente los 3 publicados en los años que ven en la revista que hoy por hoy tiene el mayor factor de impacto en el mundo. Los tratamientos ustedes los conocen muy bien, para rivaroxabana, apixaban, Vigatran, sus dosis. Ojalá tuviéramos ensayos clínicos controlados cara a cara, pero es muy frecuente en distintas áreas terapéuticas que no existan esa clase de estudios y tenemos que tomar las decisiones con la información que existe. El comparador es el mismo, un estándar de oro titánico, diría yo, histórico, la warfarina, a un INR que ustedes conocen muy bien. Las muestras tienen un buen tamaño de muestra. Yo he realizado los cálculos para cada una de las variables en cada uno de los estudios. Los 3 estudios que cumplen con el haber tenido un buen tamaño de muestra. Vean que la edad de los pacientes en el estudio de rivaroxaban es casi 3 años más que los del estudio de apixaban, un poco menos en el estudio de abigatran. La edad siempre juega en contra. Un sesgo sería que aquí la edad hubiera sido mucho menor y entonces pues eso reflejaría también podría reflejar un menor riesgo. La asignación, vamos a empezar con las 4 reglas que hemos comentado, que son las que más utiliza el grupo Oxford y el grupo Cochrane de metaanálisis. Los 3 estudios realizaron una asignación aleatoria y generaron grupos comparables en la tabla número 1 en todas y cada una de las características clínicas y demográficas. Así es que por eso les damos una palomita de que pasan ese criterio. Las pérdidas de pacientes son menores al 20%, no comprometen la validez de los resultados, entonces en este aspecto los 3 estudios cumplen con ese criterio. Y aquí tenemos la evaluación del objetivo primario. Vean cómo el estudio de rivaroxaban y apixaban en estos pacientes con FA no valvular fueron dobles ciegos, son doble DOMI, pero vean cómo el estudio de dabigatran es un estudio que tuvo uno de los brazos con open label, lo cual constituye un sesgo metodológico y le resta validez interna al estudio porque podría haberse realizado como lo hicieron los otros estudios con un doble DOMI. Y por eso es que tiene una cruz en ese aspecto. Y luego el objetivo de eficacia primario es EBC o embolismo sistémico, que ustedes conocen muy bien. Las hipótesis de los 3 artículos especifican que fueron estudios de no inferioridad, pero vean cómo la estrategia es distinta de análisis. Y lo que les comentaba yo, siempre debemos asegurarnos que el análisis estadístico implementado sea el más conservador, el más estricto, y vean que en ese sentido solamente uno de los fármacos realizó un análisis estricto porque el análisis de intención de tratar, que es el más estricto en un estudio de superioridad, en un estudio de no inferioridad se convierte en un análisis blando, en un análisis, yo diría, a modo, porque favorece la prueba de no inferioridad y en ese sentido lo que queremos es que sea un análisis que sea lo más estricto. En cuanto a la seguridad, aquí tenemos criterios distintos, es curioso porque es la misma patología y vean cómo tenemos en el estudio de rivaroxaban un criterio en el que incluyeron hemorragias mayores y menores, en los otros 2 estudios solo hemorragias mayores, y aquí un experto en farmacoeconomía, un tomador de decisiones,
diría que es mejor tener información porque no significa que las hemorragias menores no sean significativas. De hecho, tienen grandes impactos en salud y en costos a las instituciones de salud, de tal manera que a mí lo que me interesa es mencionar que constituye un criterio científico más estricto incluir hemorragias mayores y menores que solamente hemorragias mayores. Y el análisis de los estudios de seguridad, ya les había yo comentado que desde hace décadas se hace por protocolo. Llama la atención aquí que hay dos de los estudios que no hacen esa estrategia de análisis, inclusive utilizan otra estrategia, que es el ITT. Los riesgos de los pacientes no es lo mismo que ustedes vean en su consulta pacientes de alto riesgo que bajo riesgo. Y tener resultados clínicos con pacientes de alto riesgo no es lo mismo que tenerlos con pacientes de alto riesgo. Y vean cómo, aunque son la misma patología, los tres estudios decidieron incluir pacientes con distinto nivel de riesgo. Ahí lo ven con las condiciones preexistentes que tenían los pacientes, ya sea EBC previo, insuficiencia cardíaca o diabetes mellitus. Medido por la escala de riesgo de alto riesgo para EBC con un chat mayor o igual a 3, vean que es casi el triple de pacientes en uno de los fármacos en relación a los otros comparadores, ¿no? Que son comparados indirectos. Acuérdense que esto no es un estudio de comparación directa entre los fármacos. Y aquí tienen el resultado de los estudios, ya estoy en el tiempo. Vean cómo son riesgos relativos, HRs, que son tremendamente interesantes porque son reducciones del 21% en EBCs y embolismo sistémico en comparación de un estándar de oro tan fuerte como warfarina, ¿no? Todos con significancia estadística, no me puedo detener más porque hay que interpretarla en el contexto del diseño, que son los tres, que son de no inferioridad. No es lo mismo tener resultados clínicos importantes en pacientes de mayor riesgo que en pacientes de menor riesgo. Y para finalizar, el riesgo de hemorragia también es diferente en los tres estudios, en el estudio de Rivaroxaban del 62% versus 22 y 19% en apixaban y dabigatran respectivamente. Aquí tienen los resultados. Algo que sirve, y es un tip, con esto termino, siempre si tienen un comparador, estudios que hacen comparaciones indirectas, siempre analizar la tasa de eventos en el comparador común, en este caso warfarina, y vean cómo es el triple, ¿no?, de la tasa que se tiene en comparación de los otros dos fármacos. Los resultados los están viendo en pantalla. Aquí hay que tener en cuenta que estamos comparando hemorragias mayores y menores contra hemorragias mayores en apixaban y dabigatran. Si queremos hacer manzanas con manzanas en la comparación, el resultado correcto, que sí se especifica en el artículo publicado en el New England por el doctor Manesh con Rivaroxaban, es el que están viendo en pantalla y vean cómo en ese caso los resultados sí son muy similares. Para terminar la sesión, solamente quiero mencionar esto. Esto sí es una vergüenza. Esto es lo que ningún clínico, ningún académico, nadie debería tolerar, porque si no toleramos que los políticos nos falseen la información, pues mucho menos en investigación. Algo que yo insisto muchísimo con mis alumnos en el postdoctorado y en el doctorado es que no es posible que esto suceda, no lo hago yo. Están viendo un artículo publicado por el doctor Garmendia en una de las revistas más importantes del mundo, una de las 5 más importantes, que es la revista JAMA, y vean cómo identifican no solamente a sino a otros muchos fármacos en el que se ha dado una manipulación o bien hasta falsificación de la información. Las conclusiones son siempre ver de forma crítica los artículos. Al ser presurosos ponemos en el riesgo no solamente a la verdad, sino al no identificar sesgos, podríamos tener una mala interpretación de los resultados. Lo que aconsejan los expertos en el tema en el mundo es sano escepticismo y sentido común. Doctora Guerrero, muchas gracias a ustedes por la invitación. Adelante.